Estamos con don Adrián Celaya, que amablemente se ha prestado a concederme una entrevista. La figura del señor Celaya es importante por su dimensión de carácter empresarial. Es el presidente de un grupo notable, no solamente guipuzcoano, sino vasco y español, ECAI, que tradicionalmente estaba vinculado con la cooperativa Mondragón, que es un experimento que doy fe, se sigue con interés en todo el mundo, aunque parezca que no. Es cierto, es verdad. Y resulta realmente sorprendente que una persona de esta fuerza, que además es profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, sea comentarista de estrategia. Y además del lado, por así decir, del lado oscuro de la fuerza, ¿no? El lado crítico. No está en el, digamos, en el matrix habitual de que los ucranianos son muy buenos y han sido invadidos por un vampiro de las estepas. Bien, don Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y no me queda más remedio sino preguntarle cómo es que una persona tan relevante en el orden empresarial, en el ecosistema empresarial español, nada más que presidente de una consultora como ECAI, se dedica, tiene como hobby o se dedica o le interesa mucho la estrategia. Bueno, gracias por la invitación a su programa, por supuesto. Antes de nada, estoy encantado de colaborar con usted. Bien, vamos a ver, esto responde a una serie de etapas en el desarrollo profesional, ¿no? En primer lugar, bueno, una primera referencia es cuando dentro de mi trabajo empresarial, en ciertos grupos empresariales del País Vasco, pues empecé a responsabilizarme de áreas de relaciones institucionales en las cuales el trabajo, vamos a decir, de lobby, de lo que se suele llamar de lobby, tenía mucha relación con la política industrial y política económica, ¿no? Entonces, ahí empecé a desarrollar una cierta labor de análisis teórico en esos ámbitos, ¿no? Que fui profundizando con el tiempo como un soporte de mi actividad profesional e incluso escribí unos textos sobre política económica, política industrial, etc. Eh, Hay una segunda etapa en el año 2010 en la que centro mi actividad profesional ya fuera de lo que es, digamos, la gestión empresarial propiamente dicha en la consultoría, ¿no? Entonces hicimos un análisis estratégico en el que dijimos que, bueno, nuestra voluntad era compaginar el asesoramiento estratégico con la labor de think tank. ¿Eh? De think tank, es decir, de profundizar en una serie de cuestiones de política económica fundamentalmente y difundirlas, ¿eh? Eh, con dudas de fondo de si esto era posible o no. Es decir, en la medida en que tú de forma honrada y no mediatizada intentas profundizar en una serie de elementos de política económica, al final la política económica es política también, ¿no? Y puede haber elementos de juicio que les gusten o no a tus clientes actuales o a tus potenciales futuros clientes, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, desde el punto de vista de las estrategias de marketing, esto es contradictorio, ¿no? Pero bueno, vamos a probar, vamos a lanzarnos. Si sale mal, siempre estamos a tiempo de rectificar. Y luego, en la práctica, pues la verdad es que nos ha funcionado. Es decir, yo en principio no es algo que por lógica de estrategia de marketing se pueda recomendar, ¿no? Intentar hacer las dos cosas a la vez, pero nos ha funcionado. Entonces hemos tenido problemas en ocasiones como consecuencia de los informes que hemos hecho, pero también es cierto que como consecuencia de esos informes a veces se nos han acercado otros grupos, otras empresas que anteriormente estaban lejanas. Algunas empresas nos han pedido informes digamos, de forma complementaria a los que reciben habitualmente, sobre todo porque se han dado cuenta de que nuestro mensaje era distinto y de que los contenidos que nosotros aportáramos éramos distintos, les chocaban bastante desde la perspectiva de los informes que solían recibir ellos. Entonces dicen, bueno, vamos a ver si hay alguna otra línea de información que se nos esté escapando. Y entonces, esta es una línea de actividad que para nosotros fue una sorpresa, pero que también ha tenido un interés, digamos, comercial, ¿no? Es decir, informes para empresas que, ya digo, normalmente son informes complementarios a los que reciben por otros cauces, ¿no? Y bueno, la verdad es que con altas y bajas, pues durante estos 15 años aproximadamente, bueno, nos hemos mantenido razonablemente bien. El punto de partida era
en la política y las políticas económicas en general, política industrial, y ahí pasamos a la política, a la economía internacional, fundamentalmente, ¿no? Yo estuve 10 años en el Consejo Asesor en Política Industrial en Bruselas y esta fue una plataforma interesante también para la presentación de proyectos, etcétera. Y de la economía internacional fueron, pues muy probablemente los medios de comunicación los que nos llevaron más bien a la política internacional. Es decir, porque a los medios les gusta más la política que la economía, así de sencillo, ¿no? Y entonces, porque los dos ámbitos también están tremendamente interrelacionados, ¿no? Y luego hay un elemento que fue crucial en nuestra evolución, que es en este análisis estratégico, porque nuestra especialidad en la consultoría es en análisis estratégico, nos fuimos sin querer especializando en los conceptos de modelos de desarrollo. Modelos de desarrollo que analizábamos en el ámbito de las políticas locales, en la política regional, en las políticas nacionales, incluso en el ámbito europeo. Y los análisis de los modelos de desarrollo nos permitieron también pues, empezar a cuestionar algunas políticas que se desarrollaban en distintos ámbitos, pero que estaban siempre limitadas por el concepto de modelo. Es decir, analizando con los interlocutores políticos lo que se estaba haciendo y lo que en teoría nosotros veíamos que se podía hacer, veíamos limitaciones cuando los responsables políticos querían salirse del modelo. Es decir, hay un modelo establecido y esto a todos los ámbitos pasa, ¿no? En el ámbito local, en el ámbito regional, en el ámbito nacional, hay un modelo establecido que te dice qué es lo que es razonable o no hacer y una cosa es lo que sería bueno para los ciudadanos y otra cosa es que aun siendo bueno para los ciudadanos me saca del modelo y por lo tanto no puedo hacerlo. Entonces, profundizando en este tema del modelo, esto fue lo que nos llevó también a analizar la evolución del modelo de desarrollo europeo. El libro que escribí hace unos años sobre el futuro de Europa está parte también de este análisis de histórico del modelo de desarrollo europeo, de las posibles alternativas de futuro, etcétera, ¿no? Y esto nos llevó rápidamente a lo que se suele llamar economía política, ¿no? No política económica, sino ya economía política, la relación entre la economía y la política, y de ahí economía internacional, economía política, geopolítica, pues ya el salto es Se ha inmediato. convertido usted en un referente, que no está mal, lo pequeña que es Guipúzcoa, siempre dando guerra, ¿no? Siempre dando guerra. De Sí. hecho, usted y yo somos los representantes de una escuela de relaciones internacionales, yo diría que no sé si mítica o legendaria, ¿no? La Escuela Vasca de las Relaciones Internacionales, basada en las relaciones entre Vizcaya y Guipúzcoa, ¿no? Sí, sí, y seguramente serán de las más complicadas, ¿no? No le quepa a usted la menor duda. De las más complicadas. Bueno, vamos a ver, señor Zelaya, muchísimas gracias por esta interesantísima introducción. Yo les deseo mucho éxito y para mí es gratísimo ver que una cosa que se basa efectivamente en estadísticas y en cosas tan duras como es el costo-beneficio tenga eco en la realidad económica de nuestro país. Porque mi experiencia es que un grupo de comunicación muy importante vasco me pide un artículo y aparecía que iba yo a formar parte del grupo de opinión y tal. Es mi primer artículo. Lo leyeron y dije, uy, va, esto es muy prorruso, no vale. Y se acabó. Entonces, yo estoy muy contento de ver que al menos se me cae, ¿no? Ustedes van por ahí dando doctrina y se la compran. Vamos a ver, señor Zelaya, estamos en una situación, usted está muy vinculado a la economía y estamos en una situación especial en la cual Alemania quiere nada más ni nada menos que endeudarnos en 800.000 millones de dólares de crédito. Ojo, no es que lo vayan a sacar de la caja de ahorros, ¿eh? No, los ahorros de la abuela y tal, venden el caserío. No, 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 no. Van a ir a los mercados y les van a sacar 800.000 millones. Claro, ¿usted esto le parece razonable? Para enfrentarnos a Rusia, y va a llevar esto entre 5 y 10 años. ¿A usted esto le parece que es una cosa defendible? ¿O qué dice usted a sus, no sé, a sus clientes? Bueno, vamos a ver, depende primero de la finalidad, que es lo primero que no está claro, ¿no? ¿Para qué se quiere hacer esto? Porque, curiosamente, estamos en una situación de aparente peligro inmediato desde el punto de vista geopolítico, pero claro, esto no cuadra en absoluto con lo que se quiere hacer. Pero lo que se quiere hacer es, como es sabido, son unas grandes inversiones
en incremento sustancial del gasto de defensa para que Europa sea capaz de enfrentarse a Rusia, a veces se dice en el plazo de 5 o de 10 años. Claro, esto no tiene nada que ver con ningún problema inmediato, ¿no? Y por eso cuando se ha hablado de que estas alarmas que se están creando en la población con un riesgo o de pandemia o de guerra para o mentalizar o atemorizar a la población, esto es bastante chocante por eso, porque esto podría responder a un peligro inmediato que no tiene ningún sentido con esa proyección de muy largo plazo, ¿no? Vamos a ver, si estamos hablando de esa proyección de muy largo plazo, otro aspecto contradictorio es el que esto se diga de forma tan abierta, porque claro, se le está transmitiendo a Rusia, mire usted, ahora no somos capaces de enfrentarnos a usted militarmente, pero vamos a invertir todo lo que podamos para dentro de 5 o 10 años hacer la guerra contra usted, ¿no? Diciendo, ¿qué le estoy diciendo? Atáqueme usted ya antes de que consiga esos recursos. El mensaje es realmente extraño, ¿no? Claro, una posible explicación es que realmente no se esté pensando en que ese, digamos, ataque futuro de Rusia contra Europa tenga ningún sentido, pero que las finalidades sean otras, ¿no? Y claro, una finalidad importante puede ser la finalidad económica en sí misma, evidentemente, ¿no? Esto lo estamos viendo con cierta claridad precisamente en Alemania, ¿no? Donde hay una crisis tan radical de la industria automotriz por de pronto, y ya tenemos declaraciones de empresas del sector automovilístico explicando que van a solucionar el problema transformando sus factorías en fábricas de armamento. Entonces, bueno, esto cuadra bastante con algo, bueno, sorprendente en la propia Alemania, con las políticas que se desarrollaron durante los años 30, precisamente por el gobierno nazi, ¿no? Cuando intentando hacer frente a una crisis tremenda, pues intentaron hacerlo a través de las inversiones en armamento, ¿no? Totalmente. Esto lo estudia Claro. muy bien Adam Tooze en su libro sobre el rearme. Es Mm. clarísimo que es un rearme basado en la Wehrmacht. Está clarísimo. Claro. Ahora, lo que pasa es que ya deberían de saber estos estrategas de salón que hacer keynesianismo no con obras públicas, sino con armas, está condenado al fracaso. Hay un libro sobre esto que se acaba de publicar del profesor Van Jackson, que recomiendo, y ya demuestra claramente que tiene además consecuencias nefastas sobre la sociedad civil, porque antes o después la militariza, empieza la represión, en fin, etcétera, la polarización social, en fin, la pérdida, ¿cómo se dice? Sí, la pérdida de los valores estos que nos han hecho a nosotros capitalistas renanos, ¿no? La división de, como se dice, pagas impuestos, pero se redistribuyen, ¿no? En fin, no vamos, yo creo que no vamos por buen camino. Y efectivamente, me ha leído usted el pensamiento, una de las cosas que yo estaba escribiendo en un artículo, lo que decía es, a ver, ¿quién cree que Rusia va a estar sentada así, con las manos así, esperando 10 años a que estemos armados hasta los dientes para dirigirnos contra ellos? Claro. Con una señora Calas que dice que el propósito último de una derrota militar de Rusia es que la rompamos en pedacitos y que estará mucho mejor el mundo con una Rusia rota. Con lo cual, los rusos ya no puede ir a Rusia, es evidente, pero es que tampoco lo han recibido en Estados Unidos. Uh-huh. La ministra, no de Asuntos Exteriores, sino del asunto exterior, que es el odio a Rusia. El odio es completamente contradictorio con lo que es la estrategia, porque la estrategia son intereses y no sentimientos. En fin, yo le agradezco mucho que lo vea usted con esta claridad. Ahora, ¿qué consecuencias le ve usted? No ya como Van Jackson, sino usted cómo ve, que es profesor, usted es profesor de economía aplicada y de economía política, ¿qué consecuencias puede tener que intentemos hacer Keynes, pero no con obras públicas, sino con tanques y aviones? Bien, efectivamente, a veces se ha dicho que es la peor forma de política keynesianista, ¿no? Que siempre es una política de corto plazo, ¿no? De política keynesiana, ¿no? Porque, claro, esas gasto de corto plazo, se ha dicho, bueno, tiene mucho sentido si se localizan destinos que sean fructíferos a largo plazo. Por ejemplo, inversiones en infraestructura o gasto en infraestructura, o gasto en educación que sea necesario en un país, de tal forma de decir, bueno, ahora hacemos un esfuerzo especial en determinados conceptos de gasto que lo rentabilizaremos a medio o a largo plazo. Entonces, eso puede tener mucho sentido.
digamos, la interpretación más negativa de ese mecanismo keynesiano era la famosa dedicación de gasto a abrir y cerrar zanjas, ¿no? Es decir, que se decía, bueno, aunque gastemos el dinero pagando a la gente para que abra y cierre zanjas, eso puede tener sentido. Bueno, puede tener sentido de forma muy, muy, muy limitada, simplemente para mantener a la población íntegramente activa y tal, pero es clarísimo el efecto negativo que esto va a tener en la economía pues, a medio plazo, ¿no? Y claro, hay una tercera versión, la que tú comentas, cuando ese gasto de finalidad keynesiana se orienta hacia la política de defensa, hacia el rearme, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa cuando han transcurrido años en esas políticas de rearme? Claro, eso hay que justificarlo. Es decir, ¿para qué hemos hecho todo esto? Bueno, ahora cogemos todos los tanques que hemos construido, todos los cañones, los tiramos al mar y volvemos otra vez a empezar, ¿no? Pues claro, una forma de justificarlo, la más clara, es que todo eso se utilice, ¿no? Entonces, o encuentras un mercado internacional muy amplio en el que puedas vender el armamento y reciclarlo, o la justificación va a ser, evidentemente, guerras que te den salida a todas esas inversiones y te mantengan esa industria de armamento viva. Porque, claro, si la lógica hubiera sido estrictamente la keynesiana, ¿cómo explicas 5, 10 años después? Dicen, no, bueno, esto tenía una lógica en aquel momento de carácter económico, pero nunca ha sido la pretensión hacer la guerra, luego estas fábricas vamos a cerrarlas, mandamos al paro a cientos de miles de personas porque nuestro objetivo no era realmente buscar la guerra, ¿no? Políticamente es muy, muy difícil de explicar, ¿no? Entonces, es efectivamente, como tú decías, es políticamente meterse a sí mismo en un callejón sin salida que aboca de una forma u otra probablemente a un riesgo altísimo de un conflicto bélico en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Todos Claro. los grandes poderes hegemónicos, todos, sin excepción, han tenido como gran orgullo la paz. Mm. La Pax Hispánica, la Pax Británica, la Pax Romanova. Bien, pues los Estados Unidos no. Porque los Estados Unidos, en lugar de hacer la política exterior que demanda y exige su clase media o los intereses nacionales, hace la política exterior que demanda el complejo militar e industrial. Porque, como tú muy bien dices, yo creo que es la única manufactura que les queda que da trabajo a 250.000 o 300.000 personas. Entonces, inexorablemente a la guerra. Como aquella famosa frase de un tipo que dijo, bueno, cuando tú tienes un martillo muy grande, todos los problemas te parecen clavos. Claro, Mm. claro, Mm. yo no es Claro. que yo no me veo, ¿sabes? O sea, yo no me veo yendo ahí a Donosti, poniéndome ciego a pinchos en la parte vieja o yendo ahí a unos grandes de esos grandes restaurantes que tenéis ahí sobre la sangre de los inocentes. Yo esto, de gente que está muriendo en el tercer mundo, esto es inadmisible, esto es totalmente inadmisible. La política exterior no está basada precisamente, no es para débiles de corazón, ¿no? Ni para curas de barriada que acogen a inmigrantes ilegales, pero esto me parece que es un exceso. O sea, que nosotros podamos vivir bien a costa de que matemos a la gente de Myanmar o de Filipinas o de donde sea, esto es insólito. Que estemos forzados a hacer una política exterior de chicha y nabo. Por ejemplo, los americanos ahora que hacen en el Pacífico, que se van al Pacífico, llenar a Filipinas de cohetes, cuando lo que tenían que hacer es política exterior. Joder, es que política exterior. Tener un grupo en el Departamento de Estado de buenísimos orientalistas que les dijeran lo que tienen que hacer con China. En lugar de eso lo que hacen es van a Filipinas y ¡wup! Lo atoran de cohetes, ¿no? Y yo esto no veo que nosotros debamos hacer esto, francamente, ¿no? De verdad que no. Y menos aún apoyando a gente que luego mata a cristianos, que es el caso del Jolani en Siria. Resulta que Assad era un siniestro y entonces hemos puesto en su lugar un al-Jolani, o sea, que es un tipo sobre el cual pendía hasta hace poco una recompensa de 10 millones de dólares. Es un criminal que está matando cristianos. Son los rusos los que los defienden, han abierto sus bases militares. En fin, no sé, tú que eres algo más sistémico, imagino que algo más sistémico y menos desesperado que yo, ¿cómo lo ves? No sé si te refieres a la situación global. Me eh, refiero a que si esto nos va a llevar a que hagamos guerras como hacen los Estados Unidos, se convertimos en una especie de Estados Unidos bis, porque es que sí. son 800.000 millones, es lo que se gasta Estados Unidos. Entonces resulta que el jardín
que somos nosotros, sí. se va a gastar el 80% del gasto militar mundial Mm. en matar gente. Hay otro elemento que es el de cómo se financia ese gasto, ¿no? Que algo ya has Deuda, comentado deuda, tú deuda, antes. deuda. Porque, claro, se dicen, no, esto en principio va a afectar directamente al gasto social. Algunos dicen, no tiene por qué. Bueno, evidentemente hay tres formas de financiarlo. O reduciendo otros tipos de gasto, o aumentando impuestos, ¿m? Pero de alguna forma u otra lo vamos a pagar nosotros. Y a veces se dice, no, y quizás a través de la deuda, pero bueno, la deuda es lo mismo. La deuda al final es retrasar el efecto, sí se consigue, porque estamos hablando de países hiperendeudados en toda Europa, ¿no? Pero en cualquier caso es retrasar el impacto, un impacto que al final, antes o después, va a repercutir por vía impuestos o por vía reducción de gasto social. Eso es inevitable antes o después, ¿no? Esto, la primera cuestión es si se va a hacer al final, ¿no? Es decir, porque estamos en una situación de convulsión política tal que la verdad es que durante los próximos años todo es posible en Europa, ¿no? Nosotros preveíamos ya hace un año aproximadamente, dijimos, a partir de la victoria rusa en Ucrania, se va a ver un periodo de probablemente de 4 o 5 años de convulsión política en Europa, en la que va a estar todo en cuestión, ¿no? Y esa convulsión política es probablemente la que tiene fundamentalmente aterrorizada a la clase política europea. No ese riesgo de un ataque en ruso hasta Lisboa. No, no es eso. Es ese riesgo político que ya está encima de la mesa, ¿no? Porque claro, se están juntando ya esa victoria rusa en Ucrania con la victoria del trumpismo en Estados Unidos y entonces nos encontramos con una lucha política, vamos a decir, a muerte durante los próximos años, que ya ha comenzado, entre tres facciones. Digamos, lo que nosotros llamamos el Partido Único Europeo, digamos, los partidos tradicionales, ¿no? Que son los que han gobernado, entre comillas, Europa durante los últimos 30, 40 años, que se llaman a sí mismos de izquierda, derecha o centro, pero que en la práctica, fuera de matices de tercer o cuarto nivel, en todo lo fundamental están sometidos a los intereses corporativos, fundamentalmente, en el caso de Europa, también intereses norteamericanos, ¿no? Bueno, ese partido único, digamos, es el bloque que está fundamentalmente amenazado, por un lado, por, digamos, las fuerzas de carácter conservador que han ido cogiendo un peso progresivo en los próximos años, en los últimos años y que están ahora apoyadas por el trumpismo, y luego por un peso político y una influencia política creciente de los países emergentes, que ya es muy alta en muchos países europeos, sobre todo en Europa central y oriental, pero que probablemente se va a disparar a raíz de la victoria rusa en Ucrania, ¿no? Claro, tenemos una élite europea que no es solo la élite política, sino sobre todo la élite corporativa que está detrás de ellos, que es la más peligrosa, porque bueno, los políticos en general al final tienen un riesgo de estoy 4 años más, no estoy 4 años más, es un riesgo relativo, aunque también hay implicaciones personales importantes en algunos casos, ¿no? Pero el problema fundamental son esas élites corporativas que están detrás de los políticos que se lo están jugando todo, ¿no? Es decir, estas élites que durante 30, 40 años han mantenido el control del mundo y ahora se enfrentan a una situación en la que ven en peligro el control del mundo por el avance hacia un mundo multipolar, el avance sobre todo de Rusia y China, ven que se han asentado en un modelo económico que ya no funciona, y esto ahora está reconocido por todo el mundo, que es un modelo por lo menos agotado, ¿no? Y luego tienen un problema con el control de la propia población occidental, que ha sido un control altísimo desde los años 90 por distintos factores, pues como la concentración de los grandes medios, la privatización de televisiones, etcétera, pero que luego ha estado progresivamente amenazada durante este siglo como consecuencia de Internet. Un Internet que de forma progresiva, lentamente pero crecientemente, pues ha ido desapegando una parte cada vez mayor de la población con respecto, digamos, a ese espacio de ese partido único, ¿no? Entonces, frente a esas amenazas, el pánico de esas élites corporativas, de esas grandes corporaciones, ha sido creciente, han desarrollado estrategias durante los últimos 20 años para hacer frente a esas amenazas que no les han salido bien y pensaban que el punto de inflexión lo iban a conseguir a partir de la guerra en Ucrania, porque decían, bueno, ya hemos conseguido meter a Rusia en una trampa y por un lado Ucrania va a ser el nuevo Afganistán,
con la enorme inversión que hemos hecho en infraestructuras defensivas, todo el apoyo de la OTAN, etcétera, y además, entre ese estancamiento militar y las políticas de sanciones, ya no hay duda que Rusia ha caído en la trampa, los vamos a someter y después de someter a Rusia sometemos a China, y sin embargo se han encontrado con que no solo las sanciones no les han funcionado, no han conseguido someter económicamente a Rusia, sino que Rusia ha ganado ya la guerra de desgaste, ¿eh? Porque es una guerra fundamentalmente de desgaste, no de maniobras, ¿no? Y la Y entonces esto es lo que ha generado una situación de auténtico terror en esas élites, hasta el nivel de que llevan año y medio diciendo, bueno, frente a esa situación en la que Rusia tiene ya ganada la guerra, la opción realista, como están diciendo ahora desde Estados Unidos, están diciendo, es que no soy realista, ¿no? La opción realista es decir, bueno, pues habéis ganado la guerra, vamos a negociar la rendición o la capitulación o como le queramos llamar, ¿no? Y la otra opción es la escalada hacia una guerra europea, mundial, que al final tendría que ser nuclear, claro. Y es esa opción por la que han estado apostando los grandes poderes europeos desde hace año y medio, intentando constantemente que Rusia les dé ese pretexto para esa escalada, ¿no? Rusia ha tenido, eso sí, una gran paciencia estratégica, una enorme paciencia estratégica, y ha ido aguantando estos pulsos durante este año y medio, pero estas potencias aparentemente todavía, ahora sobre todo Francia y el Reino Unido, pues siguen por lo menos tanteando la posibilidad de escalada a través en este momento de ese desplazamiento de tropas que se acabarían enfrentando directamente con Rusia, claro. Pero tú ya has visto que esa coalición de los dispuestos y tal que levantaba Starmer se ha venido abajo. Ha sido el parto de los montes. Todo el mundo ha dicho que no, es que es absurdo. O sea, si has ganado la guerra, vamos a ver. Si Rusia ha ganado la guerra para que no entre la OTAN a Ucrania, que es por lo que ha entrado, no por la tierra, a pesar de que los periódicos lo repiten machaconamente los medios de comunicación, se llegó a un acuerdo de paz entre ucranianos y rusos porque los rusos no querían territorio. Entonces solo era por no entrar en la OTAN. Vale, muy bien. ¿Cómo entiendes tú que después de haber ganado la guerra van a consentir que se llene ese país de gente que es de la OTAN? Aunque no sean formalmente OTAN, va a ser gente de la OTAN. Eso es absolutamente imposible. Es decir, es una manera. A mí esto me recuerda al búnker de Hitler, es decir, porque como el final de Zelensky y de su clic neonazi es el fin del régimen que trajo 2014, porque en el 2014 se interrumpe la normalidad democrática y se pone en el poder a solamente la parte del país que se considera heredera de Bandera, Sukievich y Stiets con los criminales del Holocausto, lo que provoca naturalmente, como ya lo dijo Kissinger, la guerra civil y la ruptura territorial. Lo dijo el mismo en febrero, o sea que, Mm. en marzo, 4 de marzo. Es una cosa elemental, ¿no? Entonces, ven con horror que en el momento en el que digan, bueno, hemos perdido, se acaba todo. Entonces están tratando, como Hitler en el búnker, ¿no? De alargarlo a ver si pasa algo y no pasa nada, claro. Lo que sucede es que están matando a una cantidad enorme de su propia población. A mí esto me recuerda a lo que pasó con Paraguay en el siglo XIX, la guerra de los tres países o de las tres naciones, en el cual Uruguay, Brasil y Argentina luchan contra Paraguay, la reducen, de tal manera la reducen que hoy, 100 años después, todavía no se ha repuesto, ¿no? Y esto, las imágenes que veo ahora mismo de Ucrania me recuerdan el Volkssturm. El Volkssturm es la última fase de Hitler cuando los niños de 9 años iban por ahí con sus bazocas y tal, y no, los pobres pues no llegaban, porque es que había que resistir hasta el último momento, porque en el momento en el que llegaran los americanos o los rusos al búnker, pues a Berlín se acababa el Reich que iba a durar 1000 años, Ujú. algo así. Bueno, le agradezco mucho el que ha dado usted una magnífica y lúcida exposición. Yo aconsejaría a cualquiera, a cualquier empresario que le pida a usted, que le pida consejo a usted. Y ahora me gustaría que habláramos un poco de esa, como en mi tiempo todavía se hablaba un poco en latín, la traditio imperii, cómo se mueve el mundo, el imperio de Occidente, de aquí de nosotros, al Pacífico. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, nosotros siempre, al analizar este tema, siempre solemos lanzar un doble mensaje, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta dos factores, ¿no? Primero, las cosas buenas que se han hecho en Asia, ¿no? Que son muchas,
y luego las cosas malas que se han hecho aquí, ¿no? Que hemos hecho en Occidente, ¿no? Y esto es muy importante porque si la interpretación de lo que está pasando se hace solo mirando a Asia, a lo que ha hecho Asia, las tentaciones de reaccionar, pues vamos a actuar sobre Asia para que dejen de hacer lo que están haciendo, ¿no? Pues pueden ser altísimas, ¿no? Sobre todo, pues bueno, una situación de imperios en decadencia, etcétera, ¿no? Pero claro, es muy distinto si nos planteamos, es que aquí hay un factor fundamental, es que hemos hecho unas políticas en Occidente desastrosas contra el propio Occidente, ¿no? Entonces, claro, lo primero que tenemos que plantearnos, si queremos, si nos preocupa perder la hegemonía mundial, es rectificar lo que hemos hecho mal y empezar a hacerlo bien, ¿no? Porque yo creo que esto es una cuestión fundamental, ¿no? Bueno, claro, por ejemplo, China ha hecho una utilización extraordinaria de ese pacto estratégico que hicieron con los Rockefeller y al final con el gobierno de Estados Unidos, con las grandes multinacionales norteamericanas, ya desde los años 70-80, por el cual había un compromiso de estas multinacionales para invertir masivamente en China. Estas multinacionales conseguían acceso a mano de obra barata masiva y acceso a los mercados asiáticos, y China se industrializaba, ¿no? China ha hecho una utilización sensacional de esos acuerdos, las multinacionales occidentales también, pero claro, han sido desastrosos para Europa y sobre todo para Estados Unidos, ¿no? Les han introducido a Estados Unidos en un proceso de industrialización acelerada, ¿no? Entonces, ellos han hecho una gestión extraordinaria desde el punto de vista de la defensa. Ellos, digo, China, el gobierno chino, ¿no? Ha hecho una gestión extraordinaria desde el punto de vista de lo que tenía que hacer, de la defensa de los intereses de su país. Los que no hemos defendido a nuestro país somos nosotros. Este es un problema, eso es un ejemplo nada más, ¿no? Pero claro, hay muchas cosas que han pasado en Occidente, en Europa, si quieres, para concentrarnos, ¿no? Que no tenían que haber, no deberían haber sucedido, y hemos dejado que sucedan durante demasiado tiempo, ¿no? Y me estoy refiriendo a todo lo que sucede a partir de la crisis de los 70, que significa, por un lado, la puesta en marcha de lo que luego hemos llamado el modelo neoliberal, que es un modelo que no ha funcionado, ¿no? Eh, a toda una serie de políticas socioculturales que han estado relacionadas con intereses corporativos desde distintos puntos de vista, pero que han acabado de destruir Europa, y me estoy refiriendo sobre todo a políticas demográficas, ¿no? Y, en definitiva, a una clase política que ha estado radicalmente despreocupada de nuestros problemas, ¿no? Y esto es algo que a mí siempre me ha llamado extraordinariamente la atención, en concreto en la Unión Europea, ¿no? Es decir, que hay un país concreto que puede tener una visión más a corto plazo o más desorientada, pero no es entendible que en la propia Unión Europea, por ejemplo, nunca haya estado encima de la mesa como problema prioritario el problema demográfico, por ejemplo, ¿no? Cuando ahora se está hablando más de esto, pero no es un problema de ahora, es un problema de desde los años 70, cuando las tasas de natalidad y de fecundidad caen por debajo de la línea de mantenimiento de la población, es en los años 70. Y no se hace absolutamente nada, ¿no? Y tampoco se ha hecho nada con un modelo de desarrollo que no funcionaba y que lo estábamos constantemente manteniendo artificialmente en base a dos muletas, ¿no? Una de ellas, el incremento constante de la deuda, y otra, una explotación masiva de la mano de obra barata de una forma absurda desde una perspectiva estratégica, evidentemente, ¿no? Esto fue muy claro con el proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo en los años, a partir de los años 60-70. Para nosotros fue muy relevante unos informes de un movimiento feminista de los países nórdicos de los años 70, donde valoraban muy positivamente, lógicamente, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pero decían, bueno, vamos a ver, esto no será repartir el trabajo existente, ¿no?, entre hombres y mujeres, no será añadirnos trabajo a todos, ¿no? Y entonces decían, bueno, lo que hay que hacer, entonces en los países nórdicos se trabajaban 45 horas semanales, decían, bueno, ya hay que bajar a 30 horas semanales
y luego, según cuántas mujeres se incorporen, todavía más, y así repartimos entre hombres y mujeres el trabajo profesional y el trabajo doméstico. Pero claro, lo que se hizo no tuvo nada que ver con esto, porque el objetivo del proceso de emancipación de incorporación de la mujer al mercado de trabajo nunca fue la emancipación de la mujer, sino la disposición masiva de mano de obra barata. Y por eso se hizo de una forma tan disparatada que siempre hemos estado pensando que con el desarrollo tecnológico íbamos poco a poco a trabajar cada vez menos, de pronto nos echan 45 horas más semanales, vamos a decir, por unidad familiar, y nos lo tragamos y nadie dice nada. Pero claro, las consecuencias de eso han sido absolutamente desastrosas, ¿no? Por de pronto, ha habido cientos de millones de mujeres que durante generaciones han estado trabajando, de hecho, 80, 90, 100 horas semanales, y les hemos obligado a compaginar trabajo profesional y trabajo doméstico y nadie ha dicho absolutamente nada. Nadie les ha defendido, ¿no? Claro, que inmediatamente que se produce hundimiento de la tasa de natalidad, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Pero claro, no ha habido, y también esto, por supuesto, es un apalancamiento muy importante de los beneficios empresariales, ¿no? En la disposición masiva de mano de obra barata. ¿A costa de qué? A costa de destruir el futuro, evidentemente. Cuando finaliza esa utilización de la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo en los años 90, ¿qué se hace? Pues se hace algo parecido con mano de obra extranjera, ¿no? Y entonces hemos empezado también a mantener artificialmente altos los beneficios empresariales en base a una disposición masiva de mano de obra barata a partir de los años 90, ¿no? Pero claro, todo es una serie de procesos destructivos basados en una especie de servilismo sobre los objetivos corporativos de corto plazo, ¿eh? Bueno, que nos están llevando a la destrucción del continente, ¿no? Pero lo más relevante, como te decía, es cómo estos temas, los más importantes, nunca han estado en la agenda de la Unión Europea en el primer lugar. A veces se dice, claro, es que precisamente porque no se abordan, estos temas se van convirtiendo en los más graves porque no se les acaba de hacer frente, ¿no? Y a cambio de esto, pues nos han entretenido con temas de tercero o cuarto nivel, pues muchas veces inventados o gestionados de forma desproporcionada, ¿no? Muy bien, creo que es un análisis impecable, que no lo he oído nunca y por el que te felicito. Y Mm, ahora vamos, si no te importa, vamos a saltar el charco y Trump. Hablemos del elefante en la habitación, mm. Donald Trump. Bueno, el gran misterio de Trump, ¿no? Vamos a ver. Bueno, justo hoy creo que creo que hoy se ha salido un vídeo, ¿no? Donde hablamos de la debilidad de Trump, ¿no? La debilidad de Trump, ¿no? Que la debilidad puede ser un factor que explique esas continuas contradicciones, ¿no? En principio tuvimos un primer mandato en el trumpismo que, desde luego, no respondió a lo que habían proclamado electoralmente, no limpió el pantano, que era, digamos, quizás lo que para una buena parte de su electorado era una reclamación fundamental, vamos a a drenar el pantano, desde luego no lo hizo, y sus contradicciones en política interna y en política exterior fueron constantes, ¿no? Con una valoración muy positiva, que fue que al final, como se ha repetido más de una vez, no emprendió ningún conflicto bélico, ¿no? Que es algo realmente a tener en cuenta, ¿no? Pero es muy posible que esas contradicciones, aparte de las características personales de Donald Trump, su forma de gestionar probablemente su actividad empresarial anteriormente, ¿no? Eso tiene sin duda una influencia, pero también eh, tiene seguramente un impacto la debilidad estructural de Trump o del trumpismo dentro del entramado político corporativo norteamericano, ¿no? Eh, Se ha hablado mucho sobre cuáles son las fuerzas que están detrás de Donald Trump y se sabe cuáles son, pero hay muchas dudas sobre el peso relativo de cada una de ellas, ¿no? Se sabe que hay, digamos, un grupo sionista importante que apoya a Donald Trump, que hay un grupo de industria nacional, por ejemplo, los bancos regionales apoyan muy fuertemente a Donald Trump, grupos de sionismo cristiano, evangélicos, ¿no? Y luego sectores de los servicios de inteligencia
y del ejército, que estos sectores que algunos dicen que son la fuente original del trumpismo, es decir, que se estaban ya alimentando durante incluso la primera década de este siglo, a raíz de los conflictos en Oriente Medio y de ciertos sectores que eran muy conscientes de que toda aquella destrucción de un país tras otro que estaba abordando Estados Unidos no se estaba haciendo en interés de Estados Unidos, sino en interés de grupos de interés o de grupos corporativos muy concretos. Y esto llevó a tejer una serie de relaciones dentro del ejército y dentro de los servicios de inteligencia que entraron en contacto incluso con servicios de inteligencia y del ejército rusos, chinos, compartiendo información, etcétera, y de alguna forma estuvieron, vamos a decir, conspirando para cambiar algo en la política en Estados Unidos. Y algunos dicen que esta es la fuente que en un momento determinado se pone en contacto con Donald Trump para utilizar a Donald Trump como posible plataforma para hacer estos cambios en los que ellos estaban pensando, ¿no? Claro, de estos grupos se sabe que tienen, digamos, esa estrategia anticorrupción, dicen algunos, antioligárquica otros, pero se sabe en contra de qué están, pero no se sabe a favor de qué. Entonces, que es más complicado, ¿no? Pero bueno, de todos estos grupos de interés hay muchas dudas sobre cuál tiene más influencia y cuál menos. Pero la sensación en el trumpismo es que, por lo menos en su primer mandato, fue un constante intentar sobrevivir a los intentos de mociones de censura, etcétera, cambiando cada 2 semanas los apoyos o las declaraciones a favor de un grupo, a favor de otro, nombrando personas bien relacionadas en un sector, quitándolo a los 2 meses, poniendo otro, es decir, haciendo siempre un juego de un constante corto plazo, tapando constantemente agujeros, ¿no? Claro, la expectativa era que en este segundo mandato Trump iba a ser más fuerte, porque en el primer mandato ni siquiera controlaba su partido. Ahora controla su partido y además, por lo menos durante 2 años, tiene el control del Congreso, ¿no? Pero, pero lo que estamos viendo en estos 2 meses tampoco nos deja muy clara esa perspectiva, ¿no? Sí es cierto que empezó muy fuerte Donald Trump, eh, incluso una semana antes de acceder al cargo, gestionando ese alto el fuego en Oriente Medio, con esos descubrimientos de la financiación o de la corrupción alrededor del USAID, del desvelar el caso Epstein, de descubrir los archivos sobre el caso John Kennedy, etcétera, ¿no? Pero son cuestiones que aparecen y luego dan la sensación como si fueran disolviendo en el tiempo. Es decir, alrededor de la USAID han salido, bueno, una información de base muy importante, datos concretos también muy relevantes, pero no digamos, un gráfico completo, ¿no?, de actividades que puedan dar lugar a conclusiones concretas, actuaciones judiciales, etcétera, ¿no? Algo similar con el tema Einstein o con el tema Kennedy, ¿no? Se crea un enorme alboroto por la información que va a salir, pero no acaba de salir información concreta que dé lugar a responsabilidades directas, etcétera, ¿no? Y en política internacional, pues seguimos con enormes contradicciones, con un aparente intento de llegar a acuerdos con Rusia con respecto a Ucrania, pero haciendo a la vez algo incompatible como enfrentarse directamente a Irán, bombardear Yemen, dar el visto bueno ahora a Israel para la ruptura del alto el fuego, etcétera. Y bueno, la impresión es que volvemos a esa dinámica del primer mandato. De, bueno, vamos a ver si cada 15 días, en base a o bien presiones de los grupos que le han apoyado o de grupos que le están atacando, e intenta, en base a declaraciones tremendamente llamativas, llamar constantemente la atención de los medios de comunicación y enfocarla en la dirección que él quiere, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que estamos viendo en estos 2 primeros meses. Muy bien. Oriente Medio. Bueno, yo creo que está muy directamente relacionado, ¿no? Porque desde un punto de vista estratégico, el cambio fundamental en Oriente Medio está relacionado con el cambio en el mundo, ¿no? Es decir,
tenemos un conflicto fundamental entre Israel y Palestina que ha estado mediatizando durante las últimas décadas por el hecho de que Israel desarrollaba unas determinadas políticas hegemonistas gracias al apoyo de Estados Unidos, de un Estados Unidos que tenía la hegemonía del mundo, ¿no? De ese mundo unipolar. Pero claro, en el momento en que se abre la expectativa de que esa hegemonía unipolar de Estados Unidos va a desaparecer, va a ser, ya está siendo cada vez más neutralizada por los países emergentes, el futuro de Israel cambia radicalmente y se encuentra ante un auténtico abismo, ¿no? Es decir, y entonces, a un auténtico abismo frente al cual tiene dos opciones: o cambiar radicalmente de políticas e intentar, como fuese, eh, establecer vínculos de buena vecindad con los palestinos fundamentalmente, intentando que a medio o largo plazo estabilizar la situación de alguna forma, o bien dar un salto adelante, es decir, bueno, hay que intentar, como sea, provocar un conflicto internacional, apoyar a esas fuerzas que están intentando en Europa también crear una gran guerra, que han contado con el apoyo de fuerzas, también fuerzas sionistas, por una razón similar, o por lo menos, eh, digamos, um, empujar una política de hechos consumados, intentando que antes de que Estados Unidos pierda el poder durante estos años, nos hagamos lo más fuertes posibles en Oriente Medio, de tal forma que si luego hay que ceder, cedamos sobre lo que ya hemos conseguido, ¿no? Algo de esto. Y esto es un poco las políticas a las que Netanyahu y no solo el gobierno de Netanyahu, también los últimos gobiernos, podemos decir, están apostando, ¿no? Políticas, digamos, de huida hacia adelante, ¿no? Entonces, esto explica también una especie de situación desesperada por parte de los gobiernos de Israel, ¿no? Que en sentido inverso les lleva, por ejemplo, a Irán, también a los palestinos, a mantener una estrategia de cierta paciencia estratégica, ¿no? Intentando aguantar la situación, sabiendo que el tiempo corre a favor de ellos, el tiempo a largo plazo, ¿no? Sí. Muy bien, pues le agradezco muchísimo. Ya vamos cerrando este grilling que he hecho, este interrogatorio de tercer grado que he hecho. Y ya me gustaría un breve, como diría yo, briefing sobre cómo ve el futuro, digamos, de aquí a 5 años. Si no es demasiado difícil, porque la verdad es que la cosa no es simple. Sí, bueno, vamos a situarnos en un contexto positivo, evidentemente, ¿no? Claro, lo lógico es que, vamos a ver, la situación en Europa dentro de esa convulsión política, pues tienda a estabilizarse dentro de un marco de más pluralidad. De tal forma que esto es algo que ese partido único europeo está intentando evitar a toda costa. Ya lo hemos visto pues, con lo que ha hecho anulando las elecciones en Rumanía, pegándole 5 tiros a Robert Fico, con la anulación bueno, con las, la condena de Marine Le Pen, etcétera, ¿no? Pero de una forma u otra hay que pensar que esas situaciones van a ser superadas. Por lo tanto, el espectro político en Europa se va a diversificar. Además de estos grupos tradicionales del Partido Único, van a tener un peso creciente los grupos, vamos a llamarles conservadores, y también los grupos que, como por ejemplo los socialdemócratas en Eslovaquia, tienen muy buenas relaciones con los países emergentes, ¿no? Y que van a tener un peso también seguramente creciente, sobre todo central y, en Europa central y oriental, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir dentro de 4 o 5 años a una redefinición basada que internamente se negociará entre esos tres grupos, pero que también se negociará entre Rusia y Estados Unidos sobre el futuro de Europa, ¿no? Bien, esto está muy relacionado con el fin del conflicto en Ucrania, ¿no? Independientemente de lo que suceda con Ucrania, que ahora no me voy a extender, pero va a ser imprescindible negociar un nuevo contexto estratégico de seguridad en Europa. Esto Rusia ya lo lleva diciendo muchos años, pero es inevitable que si se quiere cerrar el conflicto, esto se negocie, ¿no? Y esto va a implicar probablemente una nueva Europa, necesariamente la desaparición de la OTAN, porque claro, la OTAN, ¿qué es la OTAN al final? Si no es un instrumento para cercar y someter a Rusia. Esto es claramente incompatible con un contexto de seguridad estratégica negociada, ¿no? Por lo tanto, la desaparición de la OTAN y probablemente una nueva Europa que no sea, por lo menos que no sea antirrusa
Y simplemente el que no sea una Europa antirrusa ya nos abre esa perspectiva de, ¿por qué no negociar la posibilidad de la que se habló mucho a principios de siglo, de esa Europa desde de Lisboa a Vladivostok, o como decía creo que De Gaulle, desde de Portugal a los Urales, algo por el estilo, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿por qué no? ¿No? Esta sería algo muy positivo para Europa, muy positivo para Rusia y que podrían ser muy complementarios. Y luego tendríamos necesariamente también, vamos a tener una negociación probablemente a tres entre Rusia, Estados Unidos y China sobre la evolución hacia el mundo multipolar. ¿Sabe usted que eso que usted defiende y que defiendo también yo, digo, porque hasta ahora no he hablado, pero yo estoy totalmente de acuerdo con usted? ¿Sabe usted que Alemania, en 1990, cuando se hunde la URSS, aparece con un mapa? Y ese mapa es un proceso de seguridad que va desde Bretaña hasta Vladivostok. Y los americanos lo rechazan. Tiene usted la historia de eso en Mary Sarot, Not One Edge, el libro ese, y les dicen que es un sistema de seguridad desdentado, dice este Bush padre, toothless, y le imponen, tiene que ser OTAN o nada, y entonces luego la amplían, entonces Kennan dice Rusia terminará por hacer algo malo, y entonces los que nos han recomendado ampliar la OTAN dirán, ¿veis? Los rusos son malos, ya os lo habíamos dicho, y no tendrán razón. O sea que, como ves, se están cumpliendo las profecías más elementales. Yo personalmente te someto esto ya como última cuestión. Estoy absoluta y completamente en favor de una paz paneuropea que empezó en Helsinki y no llegó a ver finalmente. Se aplicaron a destruirla los Estados Unidos. ¿No crees que sería una buena idea que firmásemos un tratado de paz que ponga de una vez fin a este permanente estado de posguerra que conoce Europa? Un tratado de paz para acabar con la Segunda Guerra Mundial, de una vez por todas. ¿No sería una manera? Sí, bueno, yo creo que ese tratado de paz podría ser la formulación de ese contexto negociado de seguridad estratégica en Europa, a Bueno, través de un tratado de paz en la que de una forma o de otra también participaría Estados Unidos, porque su papel claro, claro, claro. Sí, 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 va sí, a sí, ser inevitable, ¿no? por supuesto. Pero Sí. sí, un tratado de paz que nos abra el cauce para un nuevo contexto en el que, bueno, tendremos que hacer las reflexiones estratégicas que sean, pero eh, hay que tener en cuenta que en Europa, claro, vamos a entrar en una situación crítica por esa convulsión política y también por la maduración, la excesiva maduración de los problemas que llevamos 30 años arrastrando, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer frente a las dos cosas, ¿no? A cómo nos posicionamos geopolíticamente y también a cómo hacemos frente a esos problemas tan terribles que tenemos internamente del hundimiento demográfico, el endeudamiento, de un modelo económico que no funciona, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, va a estar relacionado probablemente con la necesidad de diseñar un nuevo modelo de desarrollo, ¿no? ¿No? Es un nuevo posicionamiento geopolítico y un nuevo modelo de desarrollo que sea capaz de encauzar por lo menos todos estos problemas estratégicos, ¿no? Muy bien. Y ahora, señor Zelaya, eh, últimas observaciones, las remarks. ¿Tienes alguna última observación que hacer? Hemos llegado más o menos al final de la entrevista, ya le he molestado bastante. No, yo siempre intento hacer referencia a lo que nuestros oyentes pueden hacer frente a la situación actual, ¿no? Y yo creo que bueno, cada caso es distinto, pero sí hay un factor importantísimo que a la vez es muy grave en Europa Occidental, que es la falta de organización de los ciudadanos. Es decir, fuera de ese contexto que ha sido el partido único y precisamente como consecuencia de que ha funcionado muy bien para controlar a la población, pues apenas hay en muchos países, algunos países sí, pero en muchos otros países no hay movimientos capaces de organizar a los ciudadanos, ¿no? Y esto es fundamental para que nuestros intereses y nuestros objetivos estén reflejados. Entonces yo alentaría a todos a que primero analicen las posibilidades de adaptarse a la nueva situación que tienen las organizaciones que ya existen, sin descartar que alguna pueda adaptarse, ¿no? Y si esto no es así, que se movilicen buscando en su entorno si existen organizaciones fuera de ese contexto, digamos, tradicional, con capacidad de organizar a los ciudadanos, que las apoyen, que se afilien a ellas, etcétera, y si no, pues que colaboren con otros para poner en marcha las nuevas organizaciones que sean necesarias,
sobre todo con esta base, algo tan sencillo como defender a la gente. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Adrián, muchísimas gracias. Es que ricasco en el lenguaje del Goierri, que es el suyo, y espero que podamos vernos en un futuro próximo, a no tardar mucho.